Vamos a empezar nuestra entrevista. Pues la primera pregunta es ¿por qué estás aquí? ¿Cuál era la razón de empezar este proceso? Bien, hemos empezado este proceso por la imposibilidad nuestra de poder tener hijos por vía natural. Hemos agotado todas las posibilidades que teníamos. Hemos iniciado trámite de adopción, pero debido a mi enfermedad era inviable a nivel internacional, no nos lo permitían. Solamente 3 países, uno en guerra civil, Vietnam grado 2 con grandes necesidades, o Haití 5 meses. Después nos queda la vía nacional, un periodo de espera de 8 años, ya llevamos 6 sin éxito. Y ante la desesperación pues hemos decidido informarnos e iniciar este proceso como ya última salida. Una pregunta muy seria, perdóname. Vamos a cambiar a algo más positivo. ¿Cómo era la esperanza de 9 meses? ¿Qué emociones teníais? ¿Cómo han pasado? Estamos hablando de que es algo muy importante para tu vida, ¿no? Entonces esos 9 meses estás nervioso, bastante nervioso, pero al mismo tiempo te sientes seguro. Te sientes seguro porque la información que te va llegando de aquí de Ucrania pues es una información muy puntual y muy rápida. Entonces siempre estás muy informado. Entonces siempre te has sentido nervioso pero muy seguro, porque ves que te informan, la ecografía está así, la chica, la gestante está bien, todo va bien. Entonces hay tanta información y tanto trabajo que hacen con nosotros que en ningún momento sientes, ay, ¿qué está pasando? No, siempre estás al día. Sí, y aparte, después de cada información, de cada email que recibías, estaba la matrona que te explicaba al detalle todo lo que sucedía, si era normal, si no, que no nos preocupáramos, que todo iba bien. Entonces, encantados. Entonces lo hacemos muy bien. Sí, Yo creo que sí. francamente, De hecho, entonces... La pregunta, ¿cómo habéis elegido nuestra agencia Vittoria Vita? Pues mira, empezamos a informarnos vía internet porque no teníamos ningún otro conocimiento y fue una de la Interfertility fue una de las primeras que nos salió. Vimos que salieron otras agencias también, pero esta tenía sede en Madrid y en Barcelona, ciudades en las que frecuentamos. Entonces decidimos ir allí personalmente, entrevistarnos con Salvador, creo que se llamaba. El trato fue exquisito, excelente. Otro nombre, pero vale. Otro nombre, perdón. Excelente, una información completa, nos informó sobre todos los países, los procesos, lo que nos entraba en cada programa, nos aconsejó muy bien desde el principio, entonces finalmente pues decidimos seguir el proceso con Interfertility. Contadme sobre algún momento gracioso que habéis tenido aquí en Ucrania. Bueno, el momento más gracioso que fue así un poco especial fue que cuando llegamos, porque nosotros el avión vino tarde y entonces llegamos a la maternidad a última hora de la noche. Entonces llegamos, nos traen a la niña, nos la ponen ahí y nos dicen, bueno, ahora no estáis toda la noche observándola, dejarla que duerma, que todavía no tiene que comer estas 24 horas. Pues estuvimos toda la noche sin dormir pendiente de ella. Claro. Porque claro, como eres primerizo, estás muy nervioso, entonces no sabías, pero fue un momento que siempre lo recordaremos, porque tú la ves tan pequeñita ahí y dices, anda, ¿y ahora? No sabes qué hacer, claro. Pero no había que hacer nada, incluso ni vigilarla, tú dormir, pero no fuimos capaces de dormir. Entonces fue un momento muy raro, es decir, que novedoso en nuestra vida. ¿Qué planes tenéis para después? ¿Vais a llegar algún día a Ucrania para mostrar a la niña? Sí, sin duda. Sí, eso lo tenemos claro. Mira, tenemos claro que esta niña ha nacido aquí y que supongo que cuando tenga 12 años, la adolescencia, querrá saber de dónde viene. Porque yo, si fuera ella, me gustaría saberlo. Entonces la idea es volver. Pero ya volver en plan, pues eso, turismo, enseñarla aquí, enseñarla allá. Desde luego, sí, es una de nuestras ideas. Sí. A los 12, cuando ya tenga más o menos. Sí, cuando se pueda, cuando ella lo pida y tenga capacidad para entender. De hecho, yo le llevo alguna cosa de aquí. ¿Cuál? Que le llevo alguna cosa de aquí. Bueno, un reportaje fotográfico, un montón de anécdotas anotadas para contarle a ella. Le llevo un cuaderno de aquí, cómo es este país, le llevo cosas a ella. Y de hecho, el otro día me comentaste que le vas a llamar ucraniana. Sí. Y fue de broma, porque yo soy muy bromista, entonces le diré, a ver, ucraniana, ven para acá. Ucraniana, ven aquí. Pero bueno, de broma, le llamo Sofía, pero sí, es en plan anecdótico, pero bueno. De hecho, Sofía, elegimos ese nombre por Santa Sofía. Por Santa Sofía. Como catedral. Sí, como la catedral, sí, exactamente. Qué bien. Sí. También en agradecimiento a este país, que también se ha portado con nosotros, claro, que nos ha dado esta alegría, la mayor alegría que puede haber. Claro, ha hecho que nuestros sueños sean realidad, y no solo eso, sino que nos ha facilitado pues la estancia y toda la documentación que nuestro país
Claro. pues no nos dejan. Es que la palabra es que aquí esto es una aventura, pero es una aventura extraordinaria, con un final feliz, entonces claro. ¿Seguís en contacto con la gestante? ¿O si pensáis en seguirlo? Sí, nos encantaría seguir en contacto con ella, saludarla en fechas claves, comentarle cómo va la niña y sí, nos gustaría. Tuvimos la gran fortuna, que sé que hay gente que va con otras agentes que no la tiene, de conocerla en nuestro primer viaje, poder comer con ella, pasear por la ciudad, incluso ratos que estuvimos a solas para hablar lo que quisiéramos con el traductor. Después por Skype seguimos todo el embarazo, cómo se encontraba. En la maternidad también estuvimos con ella y nos gustaría, por supuesto, seguir. Sí. Muy bien. ¿Cómo ha pasado el tiempo aquí en Ucrania mientras estáis esperando los documentos? Pues mira, aquí pasan, por lo que veo yo, pasa lo siguiente. Hay familias que se agobian mucho aquí, ¿vale? Y se agobian por una razón, porque primero son primerizos. Y aquí el mayor agobio es que tienes un bebé y no sabes cómo actuar. Si estuvieras en España tendrías ese mismo problema. La diferencia es que aquí tienes que añadir esa inexperiencia con un bebé a estar en otro país. Son dos cosas, dos cargas. No hay padres que van a decir, tú no haces bien, tú tienes que hacer esto o esto. Sí. Claro, entonces yo es eso, que haces efectivamente, pero bueno, pero aquí tienes esas dos cargas. ¿Qué pasa? Que nosotros la carga de ser primerizos no nos la hemos podido quitar. Pero hemos tenido una suerte, que la carga de estar aquí, nosotros hemos estado aquí muy protegidos. Protegidos por la traductora, que siempre, en todo momento, oye, nos ha hecho caso siempre al instante, sin problemas. Todos los clientes tienen sus traductoras dentro del proceso. ¿Habéis tenido suerte conmigo? Bueno, a ver, a mí lo que me ha parecido es que tu trato hacia nosotros no ha sido de mera funcionaria, esto en España se entiende muy bien, que no ha sido a cumplir lo tuyo y ya está. Es decir, yo cuando he ido contigo a hacer los papeles o cualquier cosa que he necesitado, ha sido mucho más que una funcionaria, he sido como un ángel de la guarda. Necesitaba cualquier cosa, siempre me cogías el teléfono, siempre un mensaje, siempre pendiente. Entonces, esa inseguridad que yo traía, tú me has dado seguridad. Yo solo quería seguridad, pero tú me has dado seguridad, me has dado cariño, nos has dado buen rollo, nos has llevado de fiesta, nos has ayudado. Entonces, para mí, excelente. Mejor de lo que yo preveía, ¿entiendes? Entonces, claro, esa sensación de que alguien te trate como con este cariño y esa amistad en otro país, pues a nosotros nos ha dado la vida. Es que para mí ha sido lo más importante, sinceramente. Entonces, yo te estoy muy agradecida por el trato humano que nos has dado. Pues claro, el trato legal de hacer las cosas, pues perfecto, me has llevado, has traducido, me lo has hecho, sin problema. Pero luego el trato humano, de que yo cuando iba a hacer las cosas me partía de risa. A ver, yo en España no voy a hacer un documento y me parto de risa, pero contigo sí. Bueno, pues tuve suerte de dar contigo. Entonces yo lo pasé genial, dentro de la tensión, de la inseguridad que uno tiene en este país, porque no es tu país. Pero, jolín, yo me he sentido seguro y contento. Entonces, ¿qué más voy a pedir? Claro, yo creo que ese agradecimiento, aparte de Ana, se lo deberíamos dar a casi todo el personal, porque nuestra abogada, Ana Miramontes, encomiable. Yo creo que si no es por ella, seguimos aquí tiempo inmemorial. María Cantor, la matrona, excepcional. Siempre que teníamos una duda, en momentos ya nos contestaba. Cualquier persona con la que habíamos tratado, Olga, la ama de casa, bueno, nos cogía a la niña, nos la atendía, que no estaba en su labor. Excepcional. Cualquier persona... No era una ama de casa, era la abuela. Te regalan de su tiempo. Vale, y esa es la diferencia, igual que contigo. No solo es hacer el trabajo, es que actúas humano. Porque yo veía que Olga hacía su trabajo muy bien, pero además actuaba con nosotros con humanidad. Llegaba la niña, salía fuera a recogerla. La niña lloraba, la agarraba, que no es su tarea. Necesitábamos algo, enseguida nos atendía. Si no entendíamos algo, te llamaba a ti, sí. Que si te pone, que te trae helados, que te trae... Bueno, a ver, que llevamos helados, es decir, aquí te llevas 4 kilos de más. ¿Por qué? Porque estás tratado como si fuera tu abuela, tu mamá. Entonces, claro, eso es lo que hemos notado aquí. Que nosotros veníamos en plan informal y resulta que el trato ha sido muy humano. Entonces, claro, yo eso lo recomiendo porque es lo que necesito yo. Yo ya sé que me vas a hacer los papeles, pero me has dado otra cosa más. Que yo en un momento de crisis, porque la niña te provoca una crisis personal de qué vas a hacer y tal, necesitas eso. Si no, yo aquí hubiera estado fatal. Sin embargo, he estado bien, muy bien. Y es por todas esas personas que me han rodeado, nos han rodeado, vamos. Pues entonces, según lo que estás diciendo, ¿vais a recomendar Victoria Evita? Sí, de hecho lo hemos hecho desde el momento que llegamos a la maternidad. Había otras parejas, bueno, claro, sales, hablas, y sí, ellos ya se daban cuenta que había una diferencia, ¿no? Y ellos mismos eran conscientes de que el trato que nosotros recibíamos, ellos no lo tenían.
Pero desde- Es que ellos- otras agencias? Sí, Sí. desde otras agencias. Ellos eran más, ¿cómo explicarlo? A lo loco. O sea, ay, pero esto hay que llevarlo, esto hay que hacerlo. Y Ah, digo, pero os vienen a buscar, pero Sí. os han llamado. sí. Y sin embargo nosotros es, yo no me preocupo de nada. Es la agencia la que se preocupa. Ah, sí, pero no tenéis vosotros que... Ah, pues nosotros tenemos que comprar la comida, nosotros tenemos que hacer esto. Ay, nosotros no. A nosotros no lo hacen todo. Venimos así, de vacaciones. Ah, jolín, ¿qué agencia es la vuestra? La agencia es esta. Claro, desde el momento uno lo estamos... Claro, entonces esas diferencias cuando hablas con otros los ves. A ver, no hemos conocido todas las agencias, pero esas que nos han comentado en concreto, incluso ellos decían, pues la vuestra funciona más así. Digo, oye, pues fue así. Está más atento, Es la más realidad. pendientes, Más más- pendientes, claro. Yo sé que voy a descolgar el teléfono ahora y que me van a atender. No creo que tarden 10 minutos en contestarme. O mi traductora o viene el jefe a decirme, oye, ha pasado esto, necesitamos... Ay, he perdido la llave. Oye, enseguida. Yo estoy convencido que me quedo tirado en la ciudad y al cabo de 5 minutos vienen a rescatarme. Es que es así, yo me he sentido así. Claro, la experiencia es esta. Qué alegría oírlo. Bueno, yo creo que vamos a terminar ya. Muchas gracias por vuestras respuestas. Espero que el pasaporte viene muy pronto. Sí, ya está al caer. Ya, muy pronto. Pronto estáis en casa. Así que muchas gracias y A vosotros. Gracias y a ti. vosotros por hacer nuestro sueño realidad. Exacto. De nada. Esto no lo olvidaremos jamás. Es así.